fondos de inversión que parecen aburridos, pero tienen bastante sentido. Hay fondos de inversión que parecen interesantes, pero hay que entenderlos muy bien. Y luego hay fondos que parecen sofisticadísimos, internacionales, con muchísimo potencial, pero que para una cartera básica pueden ser una auténtica trampa. Hoy vamos a analizar tres fondos reales. Uno de renta variable mundial, otro de mercados emergentes y uno que he metido a propósito porque es el ejemplo perfecto de algo que mucha gente compraría pensando que está haciendo una inversión inteligente, cuando en realidad está complicando muchísimo su cartera. Y aquí está la idea principal del vídeo. Un fondo no es bueno porque tenga un nombre bonito. Un fondo es bueno si entiendes qué compra, cuánto cobra, cuánto riesgo tiene y qué función cumple en tu cartera. Porque mucha gente mira un fondo y solo se fija en una cosa: ¿cuánto ha subido? Pero eso es como comprar un coche mirando solo la velocidad máxima. Está bien saberlo, pero también tienes que mirar cuánto consume, si es seguro, si te cabe en el garaje y si lo necesitas para tu vida real. Con los fondos pasa igual. Así que hoy te voy a enseñar cómo analizar un fondo en 4 pasos: rentabilidad, volatilidad, comisiones y composición, y al final te diré cuál de estos 3 fondos usaría como base, cuál usaría como complemento y cuál evitaría en una cartera sencilla. El primer error al elegir un fondo es mirar solo la rentabilidad. Ves un fondo que ha subido un 30, 40 o un 80% y piensas: perfecto, esto es muy bueno. Pero cuidadito, la rentabilidad pasada te dice lo que ha ocurrido y no te dice lo que va a ocurrir en un futuro. Y sobre todo, no te dice cuánto has tenido que sufrir para conseguir esa rentabilidad. Porque un fondo puede acabar ganando mucho dinero, pero haber caído un 30-40% por el camino. Y si tú te asustas y vendes en mitad de la caída, esa rentabilidad histórica no te sirve de nada. Por eso, antes de mirar si un fondo ha ganado mucho, hay que hacerse una pregunta más importante. ¿Para qué quiero este fondo dentro de mi cartera? ¿Qué utilidad me da? No es lo mismo un fondo que va a ser el núcleo de tu cartera que un fondo que solo va a ser un complemento muy pequeño. Y tampoco es lo mismo invertir en todo el mundo que invertir en mercados emergentes o en mercados muy concretos. Ahora lo vas a ver muy claro. Vamos con el primer fondo, el Amundi Index MSCI World AE. Este fondo busca replicar el MSCI World. Traducido, intenta copiar un índice formado por grandes y medianas empresas de países desarrollados. No intenta adivinar cuál será la próxima Nvidia. No intenta hacer magia. No intenta que un gestor se levante inspirado y gane al mercado. Simplemente copia el índice. Y eso, aunque suene aburrido, para una cartera básica puede ser muy potente. Porque normalmente cuando estás empezando no necesitas encontrar el fondo más raro del mundo. Necesitas algo diversificado, barato y fácil de entender, como te dije en el vídeo anterior. Estos fondos tienen un coste del 0,30% más o menos. No es gratis, pero para un fondo indexado global es razonable. Y si miramos la rentabilidad, vemos que a 5 años lleva un 82,21% acumulado. Suena muy bien, pero aquí viene el matiz importante. En 2022 cayó un 13,13%. La ficha también muestra que replica el MSCI World y que su objetivo es minimizar el error de seguimiento frente al índice. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que su objetivo no es invertir por su cuenta, sino replicar a un índice que ya existe e intentar que la diferencia entre este fondo y el índice sea lo mínimo posible. Oye, quiero parar un momento para decirte que este canal está creciendo mucho, pero necesito que siga creciendo. Y quiero darte las gracias por ver este vídeo, así que si puedes darle un like, que no te cuesta nada, suscribirte y compartirlo con alguien que le interese este mundo también, para que todos aprendamos. Así que muchísimas gracias y continuemos con este vídeo. Y esto tienes que entenderlo, un fondo mundial puede ser muy bueno a largo plazo y aún así darte sustos fuertes por el camino, porque esto no es una cuenta remunerada, no es un depósito, no es meto el dinero y sube todos los meses. Esto es renta variable y la renta variable cae a menudo. Aquí entra una palabra clave: volatilidad. La volatilidad mide cuánto se mueve un fondo, cuánto sube y cuánto baja. No mide exactamente si el fondo es bueno o es malo,
mide lo nervioso que puede ser el viaje, es decir, los picos. Imagínate dos fondos. El fondo A sube poco a poco. Un mes gana un 1%, otro pierde un 0,5%, luego vuelve a ganar un 1%. Va tranquilo. Y ahora imagina el fondo B. Un mes sube un 12%, al siguiente cae un 10%, luego sube un 15%, luego cae un 8%. A lo mejor después de 5 años los dos acaban ganando parecido, pero el camino ha sido totalmente diferente. Uno ha sido una cartera tranquila, el otro ha sido una montaña rusa. Eso es la volatilidad. Y esto importa porque mucha gente no vende porque el fondo sea malo, vende porque no aguanta verlo caer. Y en el Amundi MSCI World la volatilidad a 5 años es de 13,71%. ¿Qué significa? Que aunque sea un fondo global y diversificado, se mueve bastante. No tanto como otros fondos más concentrados, pero se mueve. Por eso la pregunta no es solo ¿cuánto puedo ganar? La pregunta real es ¿cuánto puedo ver caer mi dinero sin ponerme nervioso? Creo que esta pregunta ya te la he dicho algunas veces, ¿no? Porque el mejor fondo del mundo no te sirve de nada si lo vendes en el peor momento. Vaya déjà vu, ¿no? Creo que esto ya lo he dicho. Ahora vamos a mirar qué lleva dentro. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe. Cuando compras un MSCI World, mucha gente piensa, estoy comprando todo el mundo, pero no exactamente. En esta ficha vemos que Estados Unidos pesa aproximadamente un 72,68%, es decir, más de 7 de cada 10 euros están invertidos en empresas estadounidenses. Y después el sector de tecnología pesa más de un 30%. Las principales posiciones, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, pues ya lo sabíamos, si son las más grandes. ¿Es malo? Pues no necesariamente. Pero tienes que saberlo, porque si compras un MSCI World y luego compras otro fondo del S&P 500 y luego otro fondo tecnológico, quizás crea que estás diversificado, pero estás comprando muchas veces las mismas empresas. Por lo tanto, no es diversificación, es concentración. Así que, primera conclusión, el MSCI World puede ser una muy buena base para una cartera sencilla, pero no significa que estés repartido por igual en todo el planeta. ¿Es global? Sí, pero con muchísimo peso en Estados Unidos. Y tecnología. Así que ya sabes que cuando mires un fondo tienes que mirar la rentabilidad, que no es lo único. Tienes que mirar qué volatilidad tiene. También tienes que mirar qué lo compone y las comisiones que tiene. Te tienen que convencer las 4 características, no únicamente una de ellas. Así que seguimos con el segundo fondo. El segundo fondo es el Fidelity MSCI Emerging Markets. Este fondo invierte en mercados emergentes y la palabra emergente suena de rechupete. Suena a crecimiento, suena a futuro, suena a países que todavía tienen mucho recorrido. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Este fondo también es indexado, tiene gestión pasiva y unos gastos del 0,20, muy poco. Esto está bastante bien. Además tiene 1.219 posiciones, así que no está apostando por 4 empresas sueltas. Su objetivo es reflejar antes de gastos y comisiones la rentabilidad del MSCI Emerging Market Index. Como te he dicho antes, lo que está haciendo es replicar a un índice que ya existe e intenta que la diferencia entre el índice y el fondo sea lo mínimo posible. Pero ahora vamos a abrir el melón. Sus principales posiciones son Taiwan Semiconductor, Samsung, SK, Tencent, Alibaba, y por países pesa mucho Taiwán, China, Corea del Sur e India. Es decir, aunque se llame mercados emergentes, no estás comprando un poquito igual de cada país emergente. Estás comprando mucho Asia, mucha tecnología y muchas empresas ligadas a semiconductores. Obviamente podrías pensar que es el sector de moda ahora y que la tecnología hace que los países crezcan. Por eso se compran estos productos. Pero no está tan diversificado como pensarías. De hecho, el sector tecnología pesa un 36,3%. Y aquí viene la idea importante. Los emergentes diversifican frente al MSCI World, pero no eliminan el riesgo. Añaden otro tipo de riesgo. Riesgo político, riesgo de divisa, riesgo regulatorio, riesgo geopolítico y normalmente añaden mucha más volatilidad a tu cartera. En el último año, este fondo ha subido un 42% y esto puede llamar muchísimo la atención, obviamente. Pero ojo, en 2022 cayó un 15%. Por eso, mirar solo el último año es peligrosísimo. Un fondo que acaba de subir mucho puede ser una oportunidad,
o puede ser simplemente algo que estás comprando después de la subida y lo estás comprando muy caro. Por lo tanto, segunda conclusión, este fondo de emergentes puede tener sentido como complemento, pero yo no lo usaría como base principal, para alguien que está empezando, obviamente. Para una cartera básica puede ser una pieza muy pequeña, no el centro de todo. Como ves, en este fondo las comisiones son muy semejantes, un 0,2 y en el otro era un 0,3, pero he puesto este fondo a diferencia del otro, sobre todo para que te fijes en la composición. En el primero hemos visto que el MSCI World, pero 70% Estados Unidos y tecnología. Y en este hemos puesto que es emergente, pero tiene sobre todo Asia. Países como Taiwán, China, India, que te he puesto, y que se centra muchísimo en tecnología. Tienes que saberlo porque a lo mejor, como te he dicho, has comprado otro fondo ya de tecnología o de estos países y estás duplicando tus inversiones y crees que estás diversificando más. Así que mira muy bien la composición y sabrás si ese fondo te es útil o no lo es. Y ahora vamos con el tercer fondo, el Fidelity Indonesia Fund. Y este es el más interesante del vídeo. Postdata, no sabía que existía hasta que he buscado información para este vídeo, la verdad. No porque sea el mejor, que él no lo es, sino porque el ejemplo perfecto de fondo que puede sonar atractivo, pero que para una cartera básica no tiene mucho sentido. Este fondo invierte principalmente en Indonesia. De hecho, en la ficha aparece un 98% de exposición a Indonesia. Es decir, no estás comprando el mundo, no estás comprando emergentes, estás apostando prácticamente por un único país. Y esto ya cambia totalmente el análisis, porque si compras MSCI World tienes muchas empresas de países desarrollados. Si compras emergentes, tienes más de 1000 empresas de varios países emergentes. Pero si compras Indonesia, estás diciendo, quiero que una parte de mi dinero dependa muchísimo de lo que pase en Indonesia. Y es un poquito arriesgado, la verdad. Y puede salir bien, pero para una cartera básica normalmente no necesitas hacer una apuesta tan concreta. Ahora mira esto. El fondo tiene solo 43 posiciones y sus 10 principales posiciones pesan un 57,1%. O sea, más de la mitad del fondo está en 10 empresas. Además, el sector financiero pesa muchísimo, un 31,5%. Es decir, mucha concentración en un país, pocas empresas y mucho peso en bancos. Pero ahora viene lo peor, las comisiones. Este fondo tiene unos gastos corrientes de 1,95% anual. Comparación rápida, el fondo mundial 0,3%, el de emergentes 0,2% y el de Indonesia 1,95%. Es una diferencia enorme. Un fondo caro no es automáticamente malo, pero si cobra mucho tiene que demostrar mucho. Y aquí miramos la rentabilidad. A 5 años el fondo tiene una rentabilidad acumulada, ojo, 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 de menos 12,1%. Y si lo anualizamos a 5 años, un menos 2,5%. A 3, un menos 23,5% acumulado. Creo que van a despedir a alguien dentro de muy poco, la verdad. Entonces tenemos un fondo caro, concentrado, de un solo país, con pocas posiciones y con rentabilidad negativa en casi todos sus años. ¿Puede subir en el futuro? Claro, a lo mejor Indonesia es la economía del futuro. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿necesito esto en una cartera básica? Seguramente no lo necesites. Y para mí la respuesta obviamente es no, porque muchas veces el peligro no está en el fondo que parece malo, el peligro está en el fondo que parece sofisticado y al final acaba siendo una trampa. Y aquí está la gran lección de este vídeo, diversificar no es tener muchos fondos, diversificar es tener fondos que inviertan en cosas distintas y que cumplen una función muy clara. Algunos fondos como la parte fundamental de tu cartera, algunos fondos como complemento y otros fondos como apuesta. Pero no mezclemos conceptos. Antes de comprar cualquier fondo, mira estas 5 cosas. 1. ¿Qué índice sigue o cuál es su objetivo? Si no sabes qué intenta hacer el fondo, no lo compres. 2. ¿Cuánto cobra? Las comisiones parecen pequeñas, pero a largo plazo pueden hacer mucho daño. 3. ¿Qué rentabilidad ha tenido? Pero en varios años. No mires solo el último año. Mira 3, 5 y 10 años si puedes. 4. ¿Qué volatilidad tiene? La rentabilidad te dice cuánto puedes ganar. La volatilidad te dice cuánto puedes sufrir. Y 5. ¿Qué lleva dentro? Países, sectores, principales posiciones y número de empresas, porque el nombre del fondo te da una pista.
pero la composición te dice la verdad. Así que la próxima vez que veas un fondo con un nombre atractivo, acuérdate de esto. No compres el nombre, abre la caja, mira qué lleva dentro y analiza. Y si quieres, en el próximo vídeo puedo analizar fondos de renta fija, que es donde mucha gente cree que no hay riesgo y precisamente por eso se equivoca. Si quieres empezar a invertir y no sabes cómo, ponte en contacto conmigo mediante mis redes sociales en Instagram o en este comentario y te ayudaré a crear la mejor planificación financiera para tu perfil. Así que muchas gracias por ver este vídeo, suscríbete, dale a like, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo.